La palabra del Señor, primer carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo número 3. Vamos a leerla en esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos amén, pueblo del Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables, que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, ni sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y las matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios, del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Decimos amén, amados hermanos. Pueden tomar sus asientos. Bien, como hace unas semanas habíamos iniciado lo que era, hermanos, la introducción a esta carta. Y como cada vez que iniciamos una nueva carta, tenemos como por ley dar una pequeña explicación o una pequeña introducción. Eso lo tuvimos el día viernes hace unos 15 días. Bueno, hoy tenemos jueves, pero lo que sí quiero explicar es que en ese momento di algunos datos con respecto a la carta. No entramos en el contenido que la carta menciona, pero solo para refrescarle un poco, quería como compartirle. Número uno, en ese momento quizá no se lo dije, pero Timoteo había sido un joven que, según los historiadores, tenía más o menos 20 años. Pablo lo había conocido en el segundo viaje, en el primer viaje misionero que él hizo, porque Timoteo era de una ciudad llamada Listra, y ahí fue donde Pablo inició los primeros viajes acerca del ministerio del evangelio, de la predicación del evangelio. Entonces, ahí es donde Pablo conoce a Timoteo y luego lo instruye, lo prepara, lo enseña, y en el segundo viaje misionero ya se lo trae para que sea como un apoyo, un colaborador, le llama Pablo. Pero pasado el tiempo, hermanos, Timoteo se vuelve a ser más o menos, calculo yo, según lo que yo he estudiado de esta carta, unos 15 años más o menos es lo que podría haber pasado desde el día o desde el tiempo en que Pablo conoció a Timoteo. Entonces, en esos 15 años, más o menos, eso es una hipótesis que se tiene, Timoteo fue instruido por el apóstol Pablo, pero ya Timoteo había sido enseñado por su madre Eunice y por su abuela Loida. Entonces, ellas les habían enseñado el evangelio a Timoteo, pero Pablo obviamente lo había instruido. Es decir, había sido como un padre en la fe. Entonces, cuando pasó el tiempo donde ya Pablo había terminado sus 3 viajes misioneros, ya tenía bastantes años de que la iglesia en Éfeso había sido fundada. Ahí Pablo estuvo como 18 meses más o menos. Y Pablo ahí tuvo serios problemas, porque cuando la iglesia se fundó, no fue el problema cuando se fundó, porque aunque sí, obviamente hubieron
oposiciones. Recuérdese que Éfeso era una de las principales ciudades del Imperio Romano, por tanto era como una de las cunas de la idolatría, y ahí se adoraba a la mayoría de los dioses griegos. Entonces Pablo, obviamente, cuando llevó el evangelio, hubieron revueltas, hubieron disputas, hubieron pleitos. Eso lo puede encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Pero Pablo funda la iglesia con el poder del Espíritu Santo y señales que hacía a través de Pablo. La iglesia se fundó. Pero quiero mencionarle esto porque es parte de la historia de Timoteo. Cuando la iglesia se fundó y empezó a caminar, como siempre, Pablo venía trayendo muchos enemigos atrás de él, a los que llamó los judaizantes, porque ellos querían que los gentiles que habían recibido el evangelio por la fe, ellos, hermanos, tenían que practicar algunas ceremonias judías para de esa manera poder ser salvo. Pero Pablo lo dijo en muchas ocasiones, y él estaba muy pendiente de revertir todas estas falsas enseñanzas de las que ya voy a hablar, porque aquí Pablo le dice a Timoteo. Entonces es ahí que cuando pasa todo ese tiempo, ya le dije, bastantes años habían sucedido. Entonces Pablo, en el primer encarcelamiento que tiene y luego lo liberan, en el segundo, antes del segundo encarcelamiento, se cree que Pablo le dice a Timoteo que se vaya a Éfesos. Y es que aquí es donde quiero que volvamos a leer de nuevo, hermanos, el versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso, como fui a Macedonia. Entonces, según se cree, para que tenga una idea, que si a Pablo lo arrestan, hermanos, más o menos así, utilizando algunas hipótesis, no es que estemos 100% seguros, entre el año 62 al 64, y él queda libre, entonces se puede calcular que la primera carta a Timoteo se escribe en el intervalo de entre el 64 y el 66, por la razón de que cuando Pablo es liberado del primer encarcelamiento, es que es ahí que le pide a Timoteo lo que hemos leído, cuando le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso. Entonces ahí es donde podemos entender de que Pablo le dice a Timoteo que vaya a Éfeso, porque ahí estaba pasando un problema que ya va a mencionar él acá. O sea, lo que quiero establecer, hermano, cómo es que terminó Timoteo convirtiéndose en un pastor de una iglesia, y cómo fue que Pablo lo llegó a posicionar. Entonces, no sé si me están entendiendo, hermanos. Gracias. Ahora, vamos a empezar con el contenido, porque solamente le estoy dando las directrices de la introducción. Y como ya pasó la introducción, solamente quería poner como parámetro. Entonces, ahora bien, vamos a ver. Fíjese que esta carta, al igual que casi todas, tienen una peculiaridad. Y es que Pablo, hermanos, por un lado exhorta y por el otro enseña. No sé si me entiende. Por ejemplo, Pablo viene y le dice a Timoteo, mira, esto y esto y esto quiero que hagas. Es decir, esto que te he mandado, hazlo, dilo, para que no se haga. Pero también viene Pablo y ocupa la teología que él había aprendido, no por hombre, sino por revelación del Espíritu Santo. Viene y aplica la enseñanza con lo que él está mencionando. Es decir, que tenía la habilidad, hermano, que tanto enseñaba, también exhortaba. Fíjese cómo es la capacidad que tenía Pablo. Entonces, eso, hermano, no lo hace cualquiera. Porque a usted le pueden enseñar una gran cátedra de la Biblia, pero no le pueden exhortar porque no tienen la revelación para hacerlo. Entonces viene Pablo, y aquí, hermano, cuando lo manda a Éfeso, lo manda porque ya Pablo había sido informado que así como en Listra, en Pisidia, allá en Derbes, en las primeras ciudades que Pablo había fundado la iglesia, habían llegado los judaizantes para, hermanos, distorsionar el enfoque del evangelio. Y aunque no tendría que estarlo mencionando, pero lo voy a hacer porque no me molesta volver a decirle. Pero el enfoque del evangelio era llevar las buenas noticias de salvación.
Eso es todo. Las buenas noticias. Pero ¿cuál es buena noticia? Lo que el Señor habló, hermanos, allá en Lucas, que ayer precisamente nuestro hermano Carlito había predicado. Cuando el Señor había hablado: el Espíritu está sobre mí y me ha ungido para, hermano, pregonar, para sanar, para vendar, para llevar las buenas noticias de salvación. Entonces Pablo había traído ese mensaje de salvación. Pero, ¿cómo era? Por la fe. Eso dejémoslo claro, hermanos. Que no era por obras, no era por méritos propios, no era porque yo le cayera bien a Dios, era porque Él había derramado de su gracia y yo por fe lo he recibido, hermanos. Ahora, entonces, ¿cuál fue el detalle? El detalle fue, como siempre, hermanos, el diablo todo el tiempo quiere distorsionar el plan perfecto de Dios. Toda la vida. Si nos vamos desde el principio, para que tengan una idea, todo lo que establece el Señor para Adán y Eva solamente fue una cosa: de todo árbol tú puedes comer, menos del árbol que está en medio del paraíso, del árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal. De ese no comerás. Nótese, hermano, la regla estaba clara, pero ¿quién la distorsionó? Satanás, a través de una serpiente, tratando de poner en duda lo que Dios había hecho. Entonces, desde el principio, hermano, esto no debemos de pasarlo por alto. Desde el principio, Satanás ha venido distorsionando el evangelio, el plan de Dios. Pero por eso Dios levanta voceros, hombres, atalaya, que prediquen, hermanos, y defiendan la sana doctrina. Ahora, son pocos, ¿verdad? Porque hoy, hermanos, parece que los predicadores de sana doctrina son contaditos ya. Todo se está mezclando con el mundanalismo, hermano, con el G12, con la teología de la prosperidad, el Kingdom Now, que le llaman el reino ahora, y todo eso. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que los mismos que habían llegado a distorsionar en las ciudades como Listra, como Pisidia de Antioquía, Pisidia de Siria, hermano, y Denver, ahora habían llegado a Éfeso. Pero ¿a qué habían llegado? A lo mismo, a distorsionar. Pero ¿cómo lo distorsionaba? Lo distorsionaba con poner otro fundamento. Vaya, por ejemplo, ya expliqué que el evangelio es las buenas nuevas de salvación. ¿Estamos claros? Entonces esto se recibe por fe, por la gracia. Amén, hermanos. Y el mismo Pablo dice: no de vosotros, sino de Dios. Entonces le voy a hacer una pregunta: ¿qué necesita usted para ser salvo? Están igualitos a los gálatas ustedes, hermano. O sea, a ver, o le voy a hacer otra pregunta más fácil: ¿cómo usted puede ser salvo? Porque eso dice Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. Bien, ¿estamos claros con eso? No vaya a estar pensando: sí, yo sé que el Señor me ha dado la salvación de gracia, sí, pero yo tengo que poner un porcentaje. Y el porcentaje mío es que yo soy un terremoto aquí en la iglesia pentecostal. Yo danzo y hablo lengua. No, hermano, si eso está regalado, le han dado los dones a usted, hermano. Usted no puede jactarse de nada porque nada tiene. ¿Estamos de acuerdo con eso? Usted no puede estar diciendo: es que yo, no, usted no tiene nada. Porque la Biblia dice que el Señor bajó a las profundidades de la tierra y llevó cautiva la cautividad y repartió dones a los hombres. No es que usted, hermanos, haya recibido un mérito para tener un don. Es por la gracia. A unos constituyó pastor, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros apóstoles, a otros hermanos, predicadores, como quiera llamarle, porque algunos llaman misioneros. Pero ¿qué quiero decirle? También repartió dones de profecía, dones de ciencia, dones de servir, dones de interpretación de lengua, dones de, hermanos, de lengua. Todos los dones son regalos que el Espíritu Santo nos ha dado según la voluntad de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué le quiero explicar eso?
Porque cuando entraron los judaizantes, empezaron a decirles: miren, lo que Pablo les ha dicho a ustedes es cierto, pero ustedes, para salvarse, necesitan circuncidarse. Necesitan dejar de comer esto y esto. Y aún otra cosa, no se casen. Porque ya vamos a ver ese problema más adelantito. Yo le dije que esta carta está llena de mucha riqueza espiritual. Entonces, claro, venían los gentiles. ¿Y cómo es esto ahora? Si el apóstol Pablo nos ha dicho que por la fe somos salvos, ¿por qué tenemos que circuncidarnos? Y ahí entraba la confusión. Y venían los gentiles y caían en las trampas de estos. Y eso, hermano, era lo que a Pablo le molestaba tanto. Y se lo dijo a los Gálatas: Gálatas insensatos. Tan pronto os habéis dejado fascinar, habiendo empezado por el Espíritu, terminaron en la carne. Estaba bravo Pablo, hermano. Estaba enojado. Tenía razón. Todo lo que él había hecho lo estaban tirando a la borda. Y ahora bien, la pregunta es: ¿por qué el diablo está interesado en distorsionar el plan divino de Dios? Por esto: porque no quiere que se realce y no quiere que se exalte el sacrificio de Cristo en la cruz. Es decir, que lo que él quiere es minimizar. Bueno, y a la iglesia de Golosa pasó otro gran problema. No solamente los judaizantes, sino que empezaron a meterse los gnósticos y empezaron a poner en duda de que Jesús era Dios. Entonces Pablo tiene que volver de nuevo y escribirle a los colosenses y a decirle: en Cristo habita corporalmente la deidad de Dios. O sea, hermano, para que me entiendan, si es que no me están entendiendo, que Pablo manda a Timoteo porque en Éfeso han llegado los judaizantes y están distorsionando el plan divino de Dios. Y seamos honestos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 12, lo dice claro: porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. No hay otro. Entonces ahora veamos lo que Pablo le va a decir a Timoteo. Una vez más vamos a leer: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase, vaya, aquí va la exhortación, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. La palabra doctrina lo que significa es enseñanza. Versículo 4: ni presten atención a qué, a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas. Fíjese, dejémoslo ahí un momento, que lo que estaba pasando es que los predicadores que habían llegado a Éfeso estaban queriendo proyectar el evangelio con fábulas, con mensajes y enseñanzas que no tenían nada que ver, y que aún peor, hacían algo peor. Es lo que dice Pablo, que provocaban pleitos, disputas. Hermanos, quiero decir que una de las importantes, vamos a decirle, obras que hace la palabra es que no siembra pleito, sino que, hermano, siembra amor. O sea, yo no voy a traer una predicación que el que está a la par suya lo ponga en contra del que está a la par de usted. Y empieza a decir: no estoy de acuerdo, ni yo tampoco, y usted tampoco. No, esto es un pleito, esto es una rincha. Pues esto es lo que estaban haciendo ellos. Con las enseñanzas que estaban predicando, estaban distorsionando. Y en lugar, ya va a ver lo que dice Pablo, en lugar de ver una edificación, estaban dividiendo. Y por eso Pablo les dice aquí que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, versículo 5, pues el propósito, oiga esto, hermano, pues el propósito de este mandamiento. ¿De cuál mandamiento? El mandamiento de la predicación del evangelio. Es el amor, número 1, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe
no fingida. Eso era lo que esperaba Pablo que se produciera dentro del corazón del creyente. Eso es lo que tiene que producir, hermanos. Primero, lo más importante, un amor nacido ¿de dónde? De corazón limpio. Mira, hermano, quizás la Reina Valera, como lo traduce tan literal, no logramos entender el aspecto más profundo. Pero lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que todos estos que han llegado ahí, por favor, páralos, deténlos, porque están enseñando algo que está provocando divisiones, distorsiones, disputa, en tanto que la predicación del evangelio, es decir, la palabra de Dios, no produce ni divisiones, ni disputa, ni pleito. Produce un amor de corazón limpio. Vaya, como yo bien sé cuando no me están entendiendo, hermano, voy a poner otros ejemplos. ¿Cuántos de ustedes vinieron al Señor llenos de odio, de maldad? Poquito, hermano, casi santos tengo yo aquí. ¿Cuántos de ustedes, cuántos vinieron, o en la vida pasada, cuántos eran pleitistas? Que no se dejaban de nadie, hermanos. Yo a los varones no los escucho, hermano. Voy a volver a preguntar otra vez. ¿Cuántos traían maldad en el corazón? Ahora les voy a preguntar. Ojalá no me dejen solo aquí. ¿Ha hecho un efecto la palabra en ustedes? ¿Ha ido transformando el corazón de ustedes? Entonces les pregunto, ¿qué les ha provocado la predicación de la palabra? Que les ha dado un nuevo corazón. ¿Cuántos ahora han aprendido a amar? ¿Cuántos han aprendido a perdonar? Porque nadie que no perdone es porque no tiene amor, pero cuando perdonamos tenemos amor. Y si hemos perdonado es porque ya no somos los mismos de antes. Antes tú no perdonabas a nadie y era tu frase favorita: que te perdone Dios, pero yo no te perdono. Pero cuando escuchaste la palabra y viniste a los caminos del Señor, porque Dios te trajo, no tú viniste a Él, la palabra empezó a hacer en ti un nuevo corazón. Era como un martillo que venía y golpeaba y te enseñó a amar. La palabra te enseñó a perdonar. La palabra te enseñó no solamente a perdonar, sino a tener paz. Su nombre. Entonces ahora le vuelvo a preguntar, ¿estas predicaciones le producen divisiones? ¿Se vuelve más tóxico? ¿Se vuelve más odioso? ¿O se vuelve más arrepentido del corazón que tenía? Ustedes mismos están respondiendo. Ahora sí están entendiendo, ¿no? Hoy están comprendiendo que lo que hace la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes antes ni se les podía decir nada? Todavía algunos ahora. Bueno, ya les puede decir algo de lejito, ¿verdad? Pero antes no. Pero ¿qué es lo que produce? ¿Qué es lo que produce? La palabra de Dios. Esto, un amor que viene nacido del corazón. Entonces hagámonos una buena pregunta otra vez. ¿Y yo qué estoy aprendiendo en la casa de Dios? ¿Y la palabra qué está haciendo en mi corazón? ¿Será que es el mismo de siempre, hermano? ¿La misma loca soberbia, hermano? ¿El mismo enfermo mental, hermano? ¿Pleitista, machista? ¿El mismo? ¿No ha cambiado? ¿Qué silencio, hermano? O de pronto alguien va a decir, miren, es que ese hermano ya no es como antes. Antes así se inflaba como sapo todo bravo, a ver. Miren, esa hermana nada se le podía decir porque la hora un boco así la paraba, pero algo cambió. Ahora es diferente. Ahora se queda callado, o quizás tiene ganas de pegar, pero se queda tranquilo. Es porque la palabra está haciendo la obra. La obra. Cuando usted se siente redarguido, no diga es que al pastor le contaron. No, es que el Señor te está hablando.
Es el Espíritu Santo que está usando la boca de su siervo, quien sea, para hablarte tu vida, porque la palabra es viva y eficaz, es más cortante que una espada de doble filo y que penetra. Amén. Entonces, yo me voy a preocupar, amados hermanos, que cuando alguien predique aquí, después de la predicación, allá afuera están dando duro las hermanas. No, es que esa predicación me encendió, a mí también, démonos duro. No, yo voy a agarrar a ese predicador y lo voy a tener que sentar, hermano. Mire, lo que tú estás predicando no es de Dios. Pero cuando esa predicación venga, y allá usted vaya en el camión y le diga al hermano, cómo Dios nos habló, ¿verdad? Hermana, y yo que nunca me quise sentar a la par suya en esta tabla. No, perdóneme, hermano. Ay, discúlpeme, hermano. Mire que la palabra hoy me ha hablado. ¿Me puedo sentar a la par suya? ¿Cómo no sientes, hermana? Lo mismo sentía yo, si mal me ha caído usted también. Pero venga aquí. La palabra algo ha producido. Eso es lo que está aquí. Hablemos claro, hermano. Pero no todos los predicadores están predicando la palabra como es. Y están produciendo en el pueblo disputas. A vos te están tirando. ¿Y vos qué? Pues, si a vos también. ¿Cómo va a creer eso, hermano? ¿Cómo va a creer que la predicación va a ser? No, la predicación del evangelio, de la palabra de Dios, va a decir: gracias, a mí me estás hablando. Tal vez usted no lo dice, pero su sonrisa lo está delatando. ¿Verdad? Por dentro usted dice: gracias, papá, porque nadie sabe aquí lo colorizado que soy yo allá afuera. Aquí es que yo me hago un santito, que no quiebro ningún plato, que yo hasta así ando caminando. Pero en el trabajo, quien me libre del jefe. En el trabajo, ay Dios mío. En la casa me doy duro con todo. Con los gatos, tacuacinos, los ratones, todos, hermano. Ahí aparecen los ratones muertos a veces, hermano. Pero, o sea, lo que quiero decir es que Pablo le está diciendo a Timoteo que esos que están ahí no están enseñando el mandamiento de Dios. Porque esto produce, fíjate lo que produce. Primero, un amor nacido. Fíjense, hermano, que con mucho respeto voy a decir esto, sin querer ofender a nadie. Pero del mundo, muchos vienen heridos del corazón y no aman. Son apáticos. Tal vez alguien se les quiere acercar. Lo quiero. Pero viene la palabra y empieza a martillar. Y de pronto el que era tosco. El tosco, pues. El tosco que nunca se le soltaba un miembro a la esposa. Ahora le dice: ¿qué tal, mi princesa? ¿No? O viceversa, ¿no? La esposa tosca, que nunca le había dicho nada. Ya en la mañana que se levanta agitado, raro. Qué guapo has amanecido, corazón. Entonces, pero quiero decir que eso produce, las palabras de Dios, un corazón limpio, pero que ama. No solo eso, también dice una buena conciencia. Qué lindo, ¿verdad? Cuando hay buena conciencia, ya no me robo el vuelto que me dan en el chalet. Dios me libre de llevarme una lejía de la iglesia. Buena conciencia, hermano. Amén. Tal vez la hermana que está en el chalet está algo distorsionada para dar vuelto, hermano, y a lo mejor dio vuelto de 1 de a 5 y era a $1. Y la hermanita que tiene buena conciencia, ya voy a terminar, no se preocupen. La hermanita que tiene buena conciencia le dice: hermana, quizás usted está distraída o quizás se equivocó. Sí, hermana, es que mire, perdóneme, yo a veces no veo bien o a veces estoy un poco estresado por el trabajo. Sí, hermana, es que me dio un vuelto de 5 y yo le di uno de $1. Perdone, pero la buena conciencia. Pero la que no tiene buena conciencia, venga para acá. Qué silencio, hermano. La buena conciencia te dice que tienes que pagar cuando agarras algo y no te ve nadie. Ay, Señor. Aquí pegó, ¿verdad? Hermanito, présteme $2, mañana se los pago.
Entonces, si no está produciendo buena conciencia, tú no estás siendo alimentado por la palabra. Porque esa es la buena conciencia. No solo eso, la buena conciencia dice: hermana, discúlpeme, yo quizás dije algo que no tenía que decir. Yo soy todo loco para hablar, yo soy relajo, pero sí, yo quizás le dije un mal apodo a usted, pero mi conciencia no me dejó en paz. Así que, hermana, perdóneme. Y viene la otra que también tiene buena conciencia. Dice: hermana, tranquilo, no ha pasado nada, yo la perdono en el nombre del Señor Jesucristo. La buena conciencia. Mire qué importante, hermano, es la buena conciencia. Fíjense que hasta que los niños se va viendo eso. Una vez, hermano, llevé yo al niño a quitarse el pelo, y él se halló $2 en el sillón donde estaba la sala de espera para pasar. Y me dice: papi, me dice, tengo suerte, me dice. Me hallé $2. No, ni suerte ni nada de eso. Deme esos $2 y déselo al dueño de la peluquería, porque de alguien tuvieron que haber sido. Y él me dice: no, papi, ¿cómo no? Vaya a dárselo, déselo, porque no son suyos. Y ahí se les empieza a enseñar la buena conciencia. Si tú no les enseñas a ellos y la conciencia los cauteriza, te roban los vueltos hasta usted. Hay esposas que le roban a los esposos. Sí, o sea, ellos quizás, hermano, no dicen nada, ¿no? Porque es mi esposa, ¿verdad? Pero lo raro es que el hombre siempre, cada día le faltan $10. Y ahí está, y ahí está, ahí está. Ese es robar. No, hombre, si ese es mi esposo, le puedo quitar lo que sea. No, está equivocado. Para eso existe una muy buena comunicación. Bueno, pero dejémonos esos temas, ¿verdad? Que yo siento que me estoy metiendo en un problema ya. Pero lo que quiero decir, lo que Pablo está mencionando, lo que produce la predicación. Pero no solamente dice buena conciencia, sino una fe no fingida. Bueno, ¿se acuerdan ustedes cuando el Señor multiplicó los panes y los peces? Todo el mundo, ¿verdad? Al Señor lo querían hacer rey y lo andaban persiguiendo por todos lados. Cuando el Señor tomó una barca y se fue al otro lado de la ribera de Galilea, cuando llegó allá le llegaron todos y le dijeron: Señor, ¿y qué te habías hecho? Queríamos seguirte. Eso le dijo: ustedes no me siguen porque me aman o porque creen en mis palabras. Ustedes me siguen, ¿por qué? Porque les doy de comer, por no decir la palabra más cultural. Entonces, no, ¿cómo vas a creer? ¿Cómo no? Porque más adelante, cuando el Señor empezó a hablar de él como el pan vivo que descendió del cielo, empezaron a retroceder. Y dice el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, versículo 60, que desde entonces muchos empezaron a retroceder. ¿Dónde estaba la fe? A ver. Esa se llama fe fingida. Y muchos fingen la fe. Yo soy hombre de fe, yo soy mujer de fe. Cuando tiene que venir la prueba, primero que se corre. Entonces el evangelio o la predicación de la palabra produce, aparte de un corazón, de un amor nacido de corazón limpio, una buena conciencia, una fe no. ¿Tendrá usted fe no fingida, hermano? Bueno, ¿cómo lo sabremos? El tiempo nos va a decir claramente. La fe no fingida es aquella que llueve, truene, relampaguee, lo que sea, nunca se quita esa fe. Esa fe está puesta en el corazón de los hombres. Que pase lo que pase, ellos siguen creyendo que Dios va a obrar. Esa es la fe no fingida. Versículo 6: de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron. ¿A qué? Quiero darle un pequeño, una explicación. Se refiere al lenguaje que se emplea sin un objetivo definido en mente ni en un fin lógico. Son palabras irrelevantes que no producen algo espiritual o edificante para los creyentes. También puede traducirse, oiga esta palabra, como discusiones infructuosas. La doctrina falsa no lleva a un destino en particular, solo los encajona
a un lugar sin salida porque son infructuosas. Le voy a explicar. Las palabras, amados hermanos, o las vanas palabrerías, estamos hablando de mensajes, predicaciones que no están edificando, hermano. Y de eso hay un montón ahora. Y ya vamos a tocar un poco eso, pero tal vez no en esta ocasión. Pero eso es lo que está abundando. Por eso yo diría algo, hermano, y yo no tengo problema que usted vea al que quiera ver, pero filtre el predicador que está escuchando. Debería de escucharlo bien. Y debería de ponerle mucha atención a lo que dicen. Porque con las redes sociales se han multiplicado todos aquellos que traen mensajes que no traen edificación, sino que traen distorsión. O sea, la gente, hermano, hace poco yo estaba viendo una señora por ahí, porque no le puedo decir ni siquiera hermana, hermanos, esa es una pagana completo. Estaba haciendo un congreso y estaba llamando a todas las mujeres, a todas las reinas, a todas las princesas, a todas las empoderadas, y estaba diciendo, viene un congreso donde vas a dejar de ser fea y se te va a enseñar el congreso de cómo maquillarte para verte bonita. Dígame esto, hermano, ¿en qué va a edificar eso una iglesia? ¿En qué? Vaya a ver el perfil de esa señora. No le digo el nombre porque por respeto, hermano, pero eso es tremendo ver ese personaje, hermano. Y esa esposa de un famosísimo cantante aquí en el mundo, hermano. Pero aquí quiero decirle que esto es lo que dice Pablo, que cuando estos entran y predican y traen este tipo de mensaje, que no es una enseñanza, que no es espiritual, produce lo que hace un momento dijo Pablo, pero tanto así que algunos se desvían y caen en vanas palabrerías, en lo que no edifica. No todo lo que tú escuchas que habla de Dios edifica. Por eso tenemos al Espíritu Santo, quien nos da el discernimiento. Y hermano, es el sensor en nosotros, que cuando una predicación no es espiritual, nos alerta. Nos alerta. Esas predicaciones que llevan, hermanos, desde ya morbo. Por ejemplo, hay personas que predican con las ganas de poner en contra al esposo con la esposa. Y ya va el pleito, hermano. Sí, ya viste, va. Lo que dijo. De aquí en adelante te olvidas de mí ya. Están produciendo ese tipo de predicación, ese efecto. Versículo 7. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. En ese tiempo habían varios que se querían llamar doctores. Doctores. ¿Sabe qué significa ser doctor de la ley? Una eminencia a lo último. Pero Pablo está diciendo, estos dicen ser, pero no son nada. Y así hay ahora, hermano. Si es que hoy cualquiera es predicador, hermano. Mire, cualquiera agarra una Biblia y empiece a hablar un montón de cosas que ni siquiera se entiende lo que está hablando. Entonces, de eso es que Pablo está advirtiendo. Ahora, el versículo 8 va a dar el contexto, ya vamos terminando. Pero sabemos, dice Pablo, que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Momento, que es importante esto. ¿Por qué Pablo está tocando el tema de la ley aquí? Porque ¿qué tiene que ver el tema que él trae acerca de los que se han infiltrado con otras enseñanzas con la ley? Bueno, lo explico. En el versículo 7 ya él lo dijo. Esto dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces Pablo viene y quiere aclarar esto. Pablo no está diciendo que la ley en sí es mala. No. Escuchen bien, hermano. Lo que Pablo está demandando es que los que han llegado a Éfeso están mal aplicando la ley. ¿Me están entendiendo, hermano? Correcto. Los judaizantes, es decir, la ley de Moisés la quieren colocar dentro de una cultura gentil, donde ya han sido obviamente, hermanos, nacidos de nuevo por el evangelio, que ya no tiene vigencia. Entonces Pablo no está diciendo que la ley no sirve, al contrario, él dice que la ley es buena, pero él hace el énfasis y dice, si uno la usa legítimamente. ¿Sabe qué significa legítimamente? Lo que significa es algo honesto y honroso, algo que tenga pureza. Por ejemplo, el que va a competir en una maratón, se le obliga que compita legítimamente, sin trampa. Entonces,
Pablo no está diciendo que la ley es mala, al contrario, es buena. Pero ¿por qué lo está diciendo? ¿Por qué lo está diciendo? Por los que han entrado disputando entre los hermanos, utilizando la ley mala. Perdón, utilizando la ley de una manera incorrecta. Y fíjese lo que dice Pablo en el 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para quienes, hermano. Y vea la lista que Pablo va a poner. La lista dice, primero, transgresores. ¿Quiénes son los transgresores? Para que tenga una idea. ¿Cuándo se le dice transgresor a alguien? Viola la ley. Bueno, sigamos mejor. Y dice, y desobedientes, para los impíos. ¿Y qué más? Y pecadores, para los no, permítame, no, diga esa palabra, para los patricidas. ¿Sabe qué es un patricida, verdad? ¿No lo sabe? Bien, un patricida es alguien que asesina a su padre, por eso se llama homicidio o delito de patricida. También aparece el delito de matricida. Entonces, fíjese, vaya, ahora, hermano, yo sé que esta enseñanza a algunos quizás les aburre, está bien, no hay problema, pero yo sé que esta enseñanza nos ayuda mucho a nosotros. ¿Para quién es la ley, hermano? ¿Para el justo o para el rebelde? Entonces, quiero aclarar algo importante. La ley no podía salvar a nadie. A nadie. Cuando la ley fue dejada y entregada a Moisés en el monte Sinaí, la ley lo que hizo fue regular. Lo que hizo fue colocar al hombre en este sentido, que si el hombre cometía un pecado o una infracción o un delito, la ley lo tenía que condenar. Todo aquel, levante la mano si alguna vez usted ha estado en una audiencia judicial. No, sí, solo gente santa tengo aquí, hermano. Solo la hermana Estela, ¿verdad? Yo he estado una, no porque a mí me condenaran, sino porque tuve que ser testigo, hermano, y fui llamado. Y si no iba, me mandaban hasta de todas maneras. Lo que quiero decir es que ¿quién delante de un juez de sentencia le va a decir el juez, señor juez, cree que no me hace un favor? ¿Cuál, disculpe, me deja en libertad? No, hermano. Si la ley lo que va a hacer es condenar, no ayudar. La ley condena, no ayuda, no salva. Y cuando Pablo toca el tema de la ley en Romanos, Pablo está diciendo claramente que cuando él supo que era pecado el codiciar y la ley vino, la ley lo que hizo fue, hermanos, como impulsarlo más a él, porque el hombre siempre le ha gustado lo prohibido. Entonces quiere decir que la ley no vino a ayudar, vino a condenar. Pero aquí viene algo importante. ¿A qué vino Cristo? Hermano, Pablo mismo lo dice. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Por lo cual más deberíamos de aplaudir esta noche, porque hemos sido partícipes de las dádivas de Dios, hermanos. Por eso estamos aquí esta noche. La palabra dádiva significa regalo. Entonces la salvación es gracias. ¿Estamos teniendo claro este mensaje? ¿Para quién es la ley? Para el justo. A ver, escúcheme, hermano. Si usted nada debe, vamos a hablar de la ley terrenal. ¿Cuál es el miedo de salir? ¿Por qué va a tener miedo? ¿Por qué? Mira, la policía, ¿a dónde? Escondete. Ey, ¿y por qué? O sea, ¿por qué? Al menos te has cometido un delito. Pero tranquilo. En la noche, que yo casi solo en la noche ando, me paran los policías de tránsito. Bueno, en la noche no son de tránsito, que son hermanos ya a veces fuerzas especiales, élites de la policía. Y aquellos hombres, hermanos, que solo el aspecto que tienen, hermano, a cualquiera le provoca temor. Pero lo paran a uno. Buenas noches, caballero. Sí, buenas noches. Documentos de tránsito. Pero cuando dicen documentos de tránsito y le ven
la licencia y el DUI, le están revisando el sistema todo. Entonces, el que tiene un delito ahí, es decir, o el que tiene algo escondido y la justicia no lo está persiguiendo, ¿y cómo no se va a afligir, hermano? Si sabe que la ley le va a caer. Pero el que nada debe, el que nada teme. Fíjese que yo tengo 20 años de manejar y nunca, hermano, nunca me han hecho un examen de antidope. Y me han parado los que hacen ese examen y nunca. Entonces yo le pregunto, ¿creen ustedes que yo temo que me hagan un examen de antidope? Dios guarde, hermano. ¿Dudan ustedes? ¿Creen ustedes que yo voy a temer que me diga el señor policía, caballero, se puede levantar, necesito examinar? No tengo problema, examine lo que quiera. Porque la ley es ¿para quién? ¿Para quién? ¿Para quién es la ley? ¿Para el justo? No. ¿Para quién? Y empieza una lista. Entonces, ¿por qué habría de temer? Pero si usted se robó unas 20 gallinas, hermano, y ya le pusieron la demanda ya en algún juzgado y la policía lo anda persiguiendo. Sí, aquí está el robagallina. Venga para acá. Entonces sí, la ley es para usted. Se presenta delante del juez y usted ¿cómo se declara? Inocente. Vamos a ver. Por eso es que los jueces, hermanos, a ellos se les tienen que presentar pruebas. Los jueces son independientes del sistema público, de la fiscalía, de todo. Ellos son independientes. Es decir, no porque la fiscalía, no porque el ministerio público, no, ellos tienen que examinar las pruebas. Y si las pruebas están diciendo que usted es culpable, lo van a condenar sí o sí. Así pague el mejor abogado, porque la ley es para el pecador desobediente. Pero, ahora bien, entonces viene Pablo y sigue diciendo, sigamos más, hermano. Versículo 10, para los fornicarios, para los sodomitas. ¿Saben qué significa los sodomitas, verdad? El pecado homosexual, que no le puedo explicar el contexto porque es para gente mayor. Para los secuestradores, para usted que quiere secuestrar, tenga cuidado, hermano. Para los mentirosos, ya no se diga, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿y a quién van a meter a la cárcel por ser mentiroso? ¿A quién? Pregunto, hermanitos. ¿Alguna vez ha mentido usted? ¿Pero lo han llevado a la cárcel por mentiroso? No, pero es que aquí le quiero contar algo bien interesante. Es que la ley que está mencionando Pablo no es la terrenal, es la ley espiritual, hermano. Y de aquí se escapa, pero nadie se escapa del juez de jueces, hermano. Eso quiero aclarar. Entonces quiere decir que si usted ya mintió, tranquilo, si la policía no se lo va a llevar. No, el infierno se va a ganar y no se arrepiente, hermano. Entonces, ¿verdad? Para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Fíjese que Pablo añade más todavía, porque esto no estaba en la ley. Esto Pablo lo está añadiendo, que también la ley va a condenar al que se oponga a la enseñanza del Señor. Qué lindo. Yo que usted aplaudiera al Señor, hermano. Bendito sea el Señor. Amén, hermanos. Verso 11 dice, según el glorioso evangelizomé. Se lo voy a traducir. Según la gloriosa buena noticia del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Qué bueno, hermanos. Yo no sé si ustedes han entendido un poquito. Ahora vea lo que Pablo le está pidiendo a Timoteo que haga. Que pare toda esa gente que está predicando eso. Que paren todos aquellos que están llevando fábulas, mentiras, un montón de cosas. Hermano, por eso, mire, no me quiero adelantar porque falta lo grueso todavía. Cuando más adelante Pablo le va a dar duro a los falsos hermanos. Cuando va a hablar de las doctrinas de demonios que habían de venir para este tiempo. Por eso mejor me voy aguantando paso a paso. Porque dije que iba a llevar por partes esta enseñanza y ya vamos a llegar cuando Pablo tiene que hablar con las hermanas de la iglesia. Y con los hermanos de la iglesia. Amén. Y con los jóvenes de la iglesia. Y también con los pastores, hermano. No se escapa nadie. Ya va a ver cómo Pablo nos va a ir enseñando. Bueno, el Señor a través de la carta del apóstol. Así que Dios les bendiga esta noche, hermanos. Yo espero de parte de Dios que algo
hayamos aprendido esta noche. Dile que está la par suya, apenas estamos comenzando. Hay mucho por qué seguir. Pero por hoy es hasta aquí todo. Dios les bendiga. Pueden terminar la transmisión y bendiciones para todos. Y que Dios les bendiga a ustedes también, hermanos. Amén.